Estimados amigos, bienvenidos al primer programa del año de Tertulia Literaria. Hoy estamos doblemente contentos porque esta nueva etapa del programa vamos a abrir nada más y nada menos que con la gran escritora peruana Blanca Varela, y para ello contamos con una excelente invitada, escritora también, la doctora Giovanna Porarolo Giglio. Antes de cederle la palabra y le damos la bienvenida de antemano, estimada doctora Giovanna Pogliarolo. Em, Permítanme brevemente, porque usted tiene un vasto currículo vitae, voy a mencionar muy breve para mayor información de todas las personas que nos están sintonizando en en las diferentes partes del mundo. Un saludo afectuoso para todos. Bien, la doctora Giovanna Pogliarolo Giglio es una destacada poeta, ensayista, narradora y guionista peruana. Es licenciada en Lingüística y Literatura en la Universidad Pontificia Católica. Es magíster en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Mayor de San Marcos y es doctora en Philosophy Spanish por la Universidad de Ottawa. En 1996 publicó su primer poemario titulado Huerto de los Olivos. A la par de la poesía, la doctora Giovanna Pogliarolo ha dedicado a otras facetas laborales como en el periodismo, asimismo la docencia universitaria y la escritura de guiones cinematográficos. Por citar algunos de los guiones de destacadas películas, podemos mencionar La boca del lobo, Caídos del cielo y No se lo digas a nadie. En 1991, la doctora Pogliarolo publicó su libro Entre mujeres solas, es un poemario. En el 2002 también incursiona en escribir columnas en prestigiosos medios de comunicación. Además, podemos señalar que actualmente se desempeña como docente a tiempo completo en la Universidad Católica del Perú y dirige la maestría de la escritura creativa en dicha casa de estudios. Tiene múltiples obras, tanto en lo que es cuento, novela, poemarios, ensayos. Voy a citar algunas solamente. Huerto de los Olivos, en 1986, poemario. Entre mujeres solas, en 1997, poemario también. Atados, cuentos, dos veces por semana, novela. Entre mujeres solas, ya había señalado que es un poemario, y también es importante citar, de aventurero a letrado, ensayo. Toda la culpa la tiene Mario, novela. Y Matusalén en el 2022, que son relatos. Bien, doctora Giovanna, doctora Giovanna, le reiteramos la bienvenida a Tertulia Literaria y le cedo la palabra para, si le parece, empecemos a comentar un poco las generalidades de la biografía de esta destacada escritora peruana Blanca Varela. Adelante, por Ok, favor. bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme participar en un programa tan enfocado en la literatura, además por el mismo título, ¿no? Tertulia literaria, que ya sugiere algo muy bonito, que es la tradición de las tertulias en el siglo XIX en el Perú, que fueron creadas por nuestra escritora Clorinda Mato, ¿no? Que son muy famosas sus veladas literarias. Hemos perdido un poco esa práctica de las tertulias, o sea, reunirse personas en una casa, en un café y hablar, en un club y hablar de literatura. Entonces, Efectivamente. como le decía, eh, siempre me parece importante apoyar este tipo de iniciativas. Me explicaba también en el momento de concertar este programa
que lo que hacen es rendir homenaje a diferentes escritores peruanos, latinoamericanos, y que esta semana eligieron a la poeta Blanca Varela. Yo lo que puedo decir, creo que Blanca Varela se ha convertido hoy en día en una de las poetas más importantes de la literatura peruana. Ella empieza a publicar en los años 50. Pertenece a una generación muy potente en poesía. Bueno, en realidad los años 50 fueron años de una gran productividad, así como hubo grandes movimientos políticos, en fin, también desde el punto de vista literario, pictórico, me voy a concentrar solo en la literatura. eh, yo podría decir que los años 50 son como fundacionales de nuestra poesía, que si queremos hablar de la poesía del siglo XX, eh, digamos, la filiación que podríamos establecer es como un punto, un pilar fundamental, por supuesto, César Vallejo, ¿no? Así es. Y luego de César Vallejo tenemos que pensar en Martín Adán y Ujú. en Westphalen, y a partir de ahí viene una especie de ya una tradición, y podemos hablar de una tradición de la poesía peruana del siglo XX que llega, por supuesto, hasta el XXI. Aun cuando se diga que ahora a nadie le importa la poesía, en verdad siempre hay poetas y siempre hay lectores de poesía. Exacto. Cuando Blanca Varela empieza a publicar, publica su primer libro con el título Este puerto existe, que había escrito en los años 50, quizás finales de los 40, se publica en los años 50 en una edición eh, impulsada por un amigo de Blanca en París, eh, que es, perdón, ¿me escucha? Sí, sí le escuchamos Ay, bien. ay, que es Octavio Paz, ¿no? Porque eso tiene que ver con la biografía también de Blanca. Blanca Varela estudia en San Marcos muy joven, viene de una familia, ha sido estudiada por Esther Castañeda, la tradición literaria de la familia Blanca Varela. Su abuela era poeta, la abuela conocía a Rubén Darío, la mamá de Blanca Varela es la famosa compositora de música criolla, ¿no? Así, un Muñeca vals muy preciosa, conocido. sí. Y ella componía, ¿no? Entonces hay toda una tradición de escritura. La inclinación de Blanca Varela es más académica, digamos, y ella estudia en San Marcos y luego viaja a París, donde conoce, además de Octavio Paz, que le impulsa su poesía porque la lee y le parece que es una gran poesía, ese primer libro, Ujú. y a otros, en los testimonios o en entrevistas que le hicieron a Blanca, Varela cuenta, pues, ¿no? Que conoció a Picasso, o sea, vivió en el París efervescente de la posguerra, ¿no? Conoció a Simone de Beauvoir, a Sartre, era una época de mucha actividad, porque también el surrealismo estaba muy vigente, ¿no? Breton, y y luego regresa a Perú, me parece que tiene un tiempo viviendo en Estados Unidos, porque ella se casa con el pintor Fernando de Cislo, y los dos trabajan, uno la poesía, ella la poesía, él la pintura, y se van consolidando como artistas en el grupo de lo que podríamos llamar la generación del 50, no conformada, de la cual Blanca es una de las, quizá la única, sino una de las pocas mujeres. Así Eh, es. Yolanda Westphalen es otra, un poquito posterior Cecilia Bustamante,
pero Blanca se ha convertido en la poeta más representativa, no solamente porque es mujer, sino porque es una de las pocas mujeres, sino por la calidad de su poesía, en en un grupo de grandes talentos. O sea, si quienes están interesados en la poesía leen, no sé, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eyelson, eh, un poco más joven Pablo Guevara, eh, Washington Delgado, ¿no? Entonces tenemos una constelación de poetas y de los cuales tenemos a dos que están vivos. Uno, el gran poeta Carlos Germán Belli, que fue también compañero de promoción de Blanca Varela, y el poeta que ya ha cumplido más de, creo que tiene 102 años, ¿no? Leoncio Bueno. Es una generación muy potente, ¿no? En ese contexto, es el Y, contexto que quería sí, ubicar a Blanca, ¿no? sí, y si me permite agregar a lo que usted no, nos ha señalado, em, no por gusto, las obras de Blanca Varela han sido traducidas al alemán, al francés, al inglés, al italiano, al portugués, al ruso, ¿no? No todos los escritores también han tenido, digamos, esa llegada al público en general, ¿no? A través de los diversos idiomas. Y también como usted señala, el doble mérito no solo porque es mujer, sino también por, digamos, si se podría decir así, ¿no? Es, las personas los poetas de aquel entonces, de la generación del 50 eran luminarias, ¿no? Esta constelación de poetas en la literatura, ¿no? Universal, tan importantes. Y, y también... eh, usted señaló un hecho y que de repente usted, porque es escritora también, nos podría dar mayores detalles. Ella, ella vive la pérdida de un hijo. Ujú. Y según lo que yo investigué, este hecho marca mucho no solo a Blanca Varela como persona, sino a Blanca Varela como poeta. Entonces, y como muchos de los que nos gusta la poesía, que también me incluyo, eh, la poesía es como un bálsamo del alma, ¿no? Entonces, no sé si usted nos podría ahondar más cómo este hecho tan lamentable, ella lo percibió y lo canalizó a través de su creación literaria. Bueno, sí, pero es muy importante tener en cuenta que la poesía de Blanca Varela trata de ser lo menos autobiográfica, aun cuando digamos, un crítico alguien que conozca mucho su biografía puede indagar y encontrar huellas, vínculos entre su vida y la obra. No era un tema que a Blanca Varela que fuera prioritario para ella, al contrario. Blanca Varela es una poeta que trata más bien de ocultar lo autobiográfico en Correcto, una poesía hermética. Y eso es lo que destaca la poesía de Blanca Varela. Es hermética pero potente. O sea, digamos que un lector que se aproxime a esta poesía y quiera entender todo, va a fracasar. Porque con la poesía de Blanca Varela pasa como lo que le pasa a un observador de una pintura abstracta. No vas a preguntar qué es esto, ¿no? Esta figura tan rara que representa, ¿es un hombre, es un animal, ¿no? Eh, Hay otra manera como se tiene que acercar a la pintura abstracta, eh, como también a una poesía que es hermética, ¿no? O sea, si tú te acercas tratando de entender, de volver al realismo, vas a leerlo, vas a leerlo, no voy a decir mal, porque como bien dice Borges, no hay lecturas buenas ni malas, pero te puede frustrar. correcto. El lector de la poesía o la lectora de la poesía de Blanca Varela
se conecta por el uso del lenguaje, por las imágenes, por las figuras, por la potencia de lo que, de la frase y de lo que está sugiriendo visualmente o como una imagen elaborada a partir del lenguaje, ¿no? Eh, la poesía de Blanca está trabajada de esa manera, con imágenes que no que quieren, que sugieren. Tratar de pasar eso a una interpretación realista va a fracasar, ¿no? No sé si te digo, por ejemplo, abro al azar cualquier, cualquier poema de Blanca, ¿no? Por ejemplo, encuentro del libro de Barro, mi cabeza como una gran canasta lleva su pesca. Es una imagen que no te está explicando nada, te está dando eh, te, te está dando al lector una información que no es realista, que no la puede tomar al pie de la letra, pero que le está sugiriendo algo, ¿no? Que lo va a interpretar de acuerdo con sus propias necesidades, su relación con el lenguaje y con lo que le está diciendo, ¿no? Mi cabeza, como una gran canasta, lleva su pesca. Ya a partir de ahí tú puedes decir, ah, me está hablando de la memoria, me está hablando de todo, del pasado, de todo lo que se acumula a lo largo de la vida, no sé, pero cada quien va a ir encontrando lo que les dice como lector, ¿no? Y Exacto. en eso, por ejemplo, respecto a lo que tú decías, ¿no? De la muerte de Lorenzo, su hijo, tú, Blanca Varela escribió, ya había publicado antes el libro de Barro y al poco, en 1997, me parece 96, que muere Lorenzo, Blanca, unos pocos años después, el año 99, publica un libro que se llama Concierto Animal, un poemario. Ujú. En ese poemario uno puede encontrar, si es que busca, si es que eres un lector que quiere encontrar lo biográfico, podría leer algunos poemas desde esa perspectiva, pero nunca va a decir, eh, ay, mi hijo muerto, por ejemplo. Ese no es el estilo de Blanca. Por ejemplo, leo este, ¿no? Dolor de corazón, objeto negro que encierro en mi pecho, le crecen alas, sobrevuela la noche. Ese, uno puede decir, es una manera de expresar poéticamente, ¿no? El dolor de la pérdida, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo duele el corazón, ¿no? ¿Qué es el corazón? Es un objeto, está dentro de mi pecho, ¿no? Allí se radica el dolor o este. Quizá este sea el que se aproxime más a lo biográfico, ¿no? Porque es un poquito más explícito. Dice, si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti, si me escucharas. Hálito de la rueda, cencerro de la tempestad, burbujeo del cielo. Fíjense esas imágenes, ¿no? Hálito de la rueda. Podríamos estar pensando de una manera muy metafórica de pronto de llevarnos al avión, ¿no? En el que murió el Lorenzo, de Así pronto. es, Pero esa es una interpretación, es una sugerencia apenas, porque no es lo que está diciendo, ¿no? Te así es, está dejando libre para se encerró la tempestad, ¿no? ¿Qué cosa es la, la tempestad? Es justamente lo agresivo, lo violento, ¿no? Eh, y el cencerro, lo que avisa la tempestad, ¿no? Cencerro es esta como campana que llevan
las vacas, me parece, para anunciar, ¿no? Su presencia. Y termina con estos tres versos, ¿no? Viva, insepulta de ti, ¿no? El yo poético, el yo lírico, dice, dice que está viva, que no está sepultada, ¿no? Con tu oído postrero, si me escucharas, ¿no? Está sepultado. Tiene un oído, quizá este sea el poema más cercano. Hay otros que entendieron que un poema que quizás sea uno de los más conocidos o difundidos de Blanca, que es eh, este de Cuervos, pero ese lo escribió Blanca Varela mucho antes de la muerte de Lorenzo. Algunos lo han visto como una suerte de premonición, ¿no? Casa de Cuervos se llama ese poema. No sé si lo Sí, conoce. sí, sí, lo tengo como uno de los más importantes de ella. Es el más difundido, sí. Sí. Ujú. Y algunos han dicho que ese poema lo escribió después, pero no, ese poema ya estaba publicado. Efectivamente, muchas gracias, doctora eh, Giovanna, por ello, Giovanna, por puntualizar estos aspectos tan importantes de la poesía de Blanca Varela, que creo que obviamente usted sabe más a profundidad que nosotros y que también y didácticamente nos ha explicado. ¿Qué, aparte de lo que acabo de mencionar, qué otra característica es muy propia de la poesía de Blanca Varela? Bueno, yo diría que me refería a lo hermético, ¿no? Y Ujú. que es justamente la búsqueda de un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje está muy vinculado o le debe mucho, aunque ella se lo apropia y lo transforma, al surrealismo, ¿no? Correcto. Blanca Varela tuvo mucho contacto con los surrealistas, era una gran lectora de la poesía surrealista y uno puede darse cuenta que la usa, pero no para, como muchos surrealistas, para jugar en esto esta idea del automatismo, ¿no? Sino que este, esta, este uso de un lenguaje por asociación está vinculado a lo que ella quiere decir. O sea, la poesía de Blanca no es una poesía que se entrega a la asociación libre, por ejemplo. A mí me parece que no. Me parece que es un trabajo, ella hace un trabajo, utiliza los, la idea de la fragmentación, por ejemplo, de la asociación de elementos que no están relacionados unos con otros, desde la conciencia. No trabaja tanto lo- no cultiva tanto el tema de lo onírico, por ejemplo, que era tan importante para los surrealistas, ¿no? Los sueños, eh, esa es otra línea. A Blanca Varela, ella se apropia de algunos hallazgos del surrealismo, como la asociación libre o la fragmentación o el uso o hacer estallar eh, imágenes, ¿no? Poner una al lado de la otra, que no tuvieran una. Ahí está la mamá, creo que es eh, la mamá de Blanca, ¿no? Esmeralda. Me parece que sí es. Sí, sí. Era Quintera, me parece que era su seudónimo, ¿no? Bueno, es lo que podría decir. Sí, muchas gracias por puntualizar estos aspectos tan importantes de la gran poeta peruana Blanca Varela. Si me permite, voy a seguir mencionando algunas de sus obras de Blanca Varela. Em, ya mencionamos Casa de Cuervos, también
podemos señalar ese puerto existe, Pero Casa de Cuervos es un poema, está dentro de un poemario. correcto. Muchas gracias Sí, por la sí. aclaración. Ajá, correcto. Otras obras como Valses y otras falsas confesiones, Ese es un libro exacto, sí. sí. Después, Canto villano, poesía, como Dios en la nada, Concierto animal, que eso también me parece mencionó hace unos instantes. Concierto Animal es un libro, es el poemario que publica en 1999, ya casi al final, porque ya luego sigue Falso Teclado y con eso se termina la... Ah, no, el libro de Barro es, claro, el libro de Barro es del año 93, 94. Sí, también tenemos Donde todo termina, Abre las alas, poesía, Ese es un verso que correcto. sirvió de título a la publicación de la obra completa de Blanca Varela del Círculo de Lectores. Ahí están reunidos todos los libros de Blanca Varela y ese fue donde todo termina abre las alas es un verso de Blanca Varela, sí. Exacto, gracias por aclarar ello. También tenemos Poesía Reunida, que alberga, ¿no? Poesías de Blanca Varela de 1949 al 2000. Ese es un libro también Claro, que encontré. sí, Y sí, ahí reunieron los... Yo tengo uno del Instituto Nacional de Cultura, que hizo una excelente. selección, que es el libro de Barro y otros poemas. Que es el que estoy manejando ahora, se publicó el 2005. Sí, se han publicado varias antologías y varias. Cada vez, como tú dices, María, hay más publicaciones. Sí, Eso es importante, que sigue vigente y cada vez más, y no sí, solamente como peruano nos enorgullece doblemente, sino también es un escritor importante dentro de la literatura universal. Al respecto, si me permite, quisiera mencionar algunos premios que se le han otorgado a la escritora Blanca Varela. En primer término, Blanca Varela ha sido condecorada con la Medalla de Honor por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. También tenemos que obtuvo el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en el 2001. En octubre del 2006 se convirtió en la primera mujer que gana el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Durante esta ceremonia que acabo de mencionar, se anunció que Blanca Varela también había sido galardonada con Reina Sofía. con sí, exacto, con este premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, otorgado por la Universidad de Salamanca en España, y en el 2022 recibió un reconocimiento póstumo por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Estado peruano, con decoración Orden al Mérito de la Mujer y a otras 24 mujeres peruanas, siendo destacadas por su tarea en la defensa de los derechos y por promover la igualdad de género. Bueno, ya que acabo de mencionar que ese premio se le otorgó de manera póstuma a Blanca Varela, cabe señalar que Blanca Varela nació en Lima el 10 de agosto de 1926. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aprovecho la oportunidad porque Blanca Varela es peruana y exactamente limeña. El día de ayer, nuestra ciudad, Lima, ha cumplido un aniversario más de su creación y, y creo que también doble significado para, además de lo que representa Blanca Varela en el Perú y en el mundo, también una de las hijas predilectas de aquí, de la ciudad de los Reyes, Lima. Entonces, estamos también viendo al respecto e incluso estoy viendo con mucho beneplácito que en diferentes medios de comunicación
han dedicado un espacio digamos, comentar aspectos importantes de Lima, en narrativa, en poesía, y creo que todo suma porque en Lima pues somos una mixtura de razas, una mixtura como lo es todo nuestro país, y de culturas también, ¿no? Y que esto también se ve reflejado en las obras literarias, en las pinturas y en muchas expresiones artísticas. Entonces eso también quería señalar que he visto de verdad con mucho beneplácito que dentro de, además obviamente de la música, festejar este aniversario de Lima es obviamente a través de la literatura y bueno, y obviamente si hablamos de literatura, hablamos de cultura, de educación y así de una manera tan rápida pasan los años que hemos cumplido 489 años de creación de la ciudad de los Reyes, Lima. Bien, un poquito más retomando lo de Blanca Varela, es, le quería, le quería formular la siguiente pregunta, estimada doctora Giovanna Pollarolo. ¿Cómo usted ve, eh, digamos, de una manera general, no solamente la poesía, sino los demás géneros, ¿no? Narrativas, narrativa, entre otros géneros literarios, cómo usted ve que esto está en bastante movimiento, está creciendo a nivel del Perú y de América Latina en general? ¿Cómo puede hacer una lectura? Porque también así como usted mencionaba y que yo coincido, muchos dicen que no se lee, no gusta y creo que es muy evidente, las ferias del libro acá en Lima son un éxito, ¿no? Y donde no solamente son los libros de diferente tipo que se expenden al público, sino también muy importantes actividades culturales, ¿no? Incluso casi siempre yo veo que hay un auditorio que se llama Blanca Varela, incluso tomando este nombre y así, ¿no? De diversos escritores. ¿Usted cómo ve el Eh, respecto de Marita, esto? Marita, ¿Sí? perdón si me permites, ¿qué te parece si vamos a una pausa y la pregunta la dejamos justamente para después de la pausa? ¿Les parece bien, por favor? Correcto, Ricardo García, gracias. Entonces nos permite unos minutos, señor, doctora Giovanna Poyarolo, y regresamos con usted con su respuesta.